En un mundo al borde del colapso, la estrategia es el último campo de batalla. Desde los cielos, los mares y la tierra, se libera la furia del poder. La guerra ha comenzado. El cielo sobre Bosnia, 28 de febrero de 1994. El amanecer sobre Bosnia era gris y pesado. A 8.0 metros de altura, el aire parecía suspendido entre la calma y el caos. El reloj marcaba las 10:09 de la mañana cuando dos F-16 F-15 Falcon del 526 Escuadrón de Caza estadounidense rugían sobre las nubes, cortando el silencio con un zumbido ensordecedor. El capitán Robert Wilbur WRIGHT, con su visor polarizado y el guante apretado sobre la palanca, escaneaba el horizonte desde su cabina. A su lado, un poco más atrás, volaba el capitán Scott O'Grady, conocido entre sus compañeros por su precisión quirúrgica en el aire. Ambos eran parte de la operación de Niflicht, una misión de la OTAN destinada a hacer cumplir la zona de exclusión aérea sobre Bosnia, en plena guerra de los Balcanes. Abajo, el país estaba hecho trizas, ciudades destruidas, columnas de humo negro saliendo de fábricas bombardeadas, carreteras cortadas por cráteres. Desde el aire, el mundo parecía una fotografía en blanco y gris. En tierra, sin embargo, 6 cazabombarderos Soko J-21 Jastrev, de fabricación yugoslava, despegaban desde el aeródromo de Udbina, en la autoproclamada República Serbia de Krajina. El líder de la formación era el teniente Ranko Bukmirovic, un veterano con más de 1.5 horas de vuelo. Su misión era clara: atacar una fábrica militar en Novi Travnik, supuestamente utilizada por las fuerzas bosnias para producir armamento. La orden provenía del alto mando serbio. Sabían que la OTAN vigilaba el cielo, pero confiaban en que podrían entrar, soltar las bombas y regresar antes de ser detectados. Aquí Halcón 1. En camino al objetivo, informó Bukmirovic por radio, su voz firme pero contenida. El zumbido de los motores Jastrev llenaba los cascos de los 6 pilotos. Ninguno lo sabía aún, pero estaban a punto de protagonizar el primer combate aéreo en la historia de la OTAN. En la cabina del F-16, WRIGHT ajustó su radar AP-68. El pitido intermitente se volvió más agudo. 6 contactos. A unos 50 kilómetros, en dirección noreste. No eran pájaros ni ecos falsos, eran aeronaves. Scott, tengo algo en el radar, dijo WRIGHT, su voz sonando tensa a través del canal interno. Confirmo, tengo visual en 6 trazas, no parecen de la OTAN, respondió O'Grady, con el ceño fruncido detrás del casco. WRIGHT abrió el canal de mando y contactó a la UAX Magic, el gigantesco Boeing E-3 Sentry que orbitaba sobre el Adriático, controlando el tráfico aéreo militar. Magic, aquí Cowboy 1. 6 contactos en dirección 130, altitud baja. Solicito identificación. Recibido, Cowboy 1. Espera verificación, respondió la voz calmada desde el radar aéreo. Los segundos se hicieron eternos. WRIGHT miraba las luces del tablero, su pulso acelerado. Luego llegó la respuesta. Cowboy 1, Magic, 6 aeronaves hostiles confirmadas, clasificadas como J-21 Jastrev serbios, autorizado para interceptar. WRIGHT apretó los dientes. Entendido, Magic, Cowboy 1 en ruta de intercepción. Los F-16 viraron con violencia. En cuestión de segundos, descendieron de las nubes y aceleraron a más de Mach 1.2. El aire vibró a su alrededor. Los cascos se sacudían con la presión. A través del cristal del canopy, WRIGHT divisó algo diminuto moviéndose entre la neblina. Las siluetas de los Jastrev, avanzando en formación cerrada. El cazabombardero serbio no tenía ninguna posibilidad real contra un F-16. Era más lento, menos ágil, con armamento limitado. Pero aquellos pilotos, endurecidos por años de guerra, no pensaban retroceder. Aquí Halcón 1, estamos sobre el objetivo, anunció Bukmirovic. Los Jastrev soltaron sus bombas. Explosiones sacudieron el valle. Al mismo tiempo, los radares de los F-16 marcaron distancia, 15 kilómetros. 10, 5. WRIGHT apretó el gatillo del radar de bloqueo. Un pitido constante llenó la cabina. Objetivo fijado. Fox 2. Dijo con voz fría, lanzando un misil AIM-9 Sidewinder. Una estela blanca surcó el cielo. En cuestión de segundos, uno de los Jastrev se convirtió en una bola de fuego que cayó girando hacia el suelo. Impacto confirmado, informó O'Grady.
conteniendo la respiración. Los demás Jastrev rompieron formación. Algunos descendieron en picada, otros viraron hacia el este, pero los F-16 ya estaban encima. El radar de WRIGHT detectó otro objetivo, giró bruscamente y disparó un segundo misil. Fox 2, splash. Otro impacto. 2 aviones enemigos menos. Desde tierra, soldados serbios observaron impotentes cómo sus casas caían envueltos en fuego, desapareciendo entre los bosques nevados. A bordo del AWACS, la voz del controlador confirmó, 2 derribos confirmados por Cowboy 1, los 4 restantes en retirada. Continuar intercepción, ordenó WRIGHT. Los F-16 aceleraron una vez más. O'Grady bloqueó un tercer objetivo y lanzó su Sidewinder. Fox 2, impacto directo, gritó, viendo el resplandor a lo lejos. 3. Los pilotos serbios entraron en pánico. Bukmirovic intentó girar hacia el norte, pero su sistema de radar estaba fuera. Uno tras otro, los Jastrev fueron cayendo. En apenas 4 minutos, los F-16 habían derribado 4 aviones enemigos sin sufrir un solo rasguño. Cuando el último Jastrev se precipitó hacia el suelo, WRIGHT y O'Grady ascendieron entre el humo, volviendo a las nubes. El silencio volvió al cielo. Magic, aquí Cowboy 1. 4 impactos confirmados. Ninguna pérdida. Recibido, Cowboy 1. Buen trabajo. Regresen a base. WRIGHT soltó un largo suspiro, empapado de sudor. Miró al horizonte, donde las columnas de humo se levantaban como cicatrices negras sobre la nieve. Era el 28 de febrero de 1994, y la historia acababa de cambiar para siempre. Era la primera vez que la OTAN derribaba aviones enemigos en combate aéreo. El mundo acababa de presenciar cómo 2 F-16 se comían a 6 halcones para el desayuno. Mientras los F-16 regresaban a su base aérea en Aviano, Italia, el eco del combate aéreo todavía vibraba en la frecuencia de radio. En los monitores de la AWACS Magic, los operadores observaban los últimos destellos térmicos de los Jastrev cayendo en espiral. Uno de ellos murmuró, «Dios, esos F-16 los pulverizaron en menos de 5 minutos». Lo que acababa de suceder no era solo una victoria táctica, era un mensaje. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN jamás había disparado en combate real. Aquella mañana de 1994, eso cambió para siempre. En tierra, los informes llegaron al cuartel general de la OTAN en Nápoles. El general Georgi Houlan, comandante supremo aliado en Europa, recibió la noticia con un gesto grave. Entonces, ¿lo lograron?, preguntó, mientras se quitaba los lentes. Sí, señor. Confirmado. 4 derribos. Ninguna baja. Todo limpio, respondió su asistente. Houlan asintió lentamente. Sabía que esa victoria iba a repercutir en los titulares del mundo, pero también temía las consecuencias políticas. La guerra de Bosnia era una herida abierta. Cualquier movimiento podía incendiar aún más los Balcanes. Mientras tanto, los protagonistas del combate aterrizaban. En la pista de Aviano, el capitán Robert WRIGHT apagó los motores del F-16, aún con las manos temblando. Abrió la cabina y respiró el aire frío del norte de Italia. En cuanto puso un pie en el suelo, los técnicos corrieron hacia él. «Bienvenido, Cowboy 1», gritó uno, alzando el pulgar. WRIGHT apenas sonrió. Sabía que acababa de entrar en la historia, pero también que había acabado con vidas humanas. No era una simulación esta vez, pensó, mirando el fuselaje del avión cubierto de polvo. Scott O'Grady descendió segundos después. Con una sonrisa nerviosa, chocó el puño con su compañero. «Vaya desayuno, Robert, no te acostumbres», respondió WRIGHT, mirando al horizonte. «Hoy ganamos, pero mañana, quién sabe». Los pilotos serbios que sobrevivieron, entre ellos el propio Ranko Bukmirovic, regresaron destrozados a Udvina. Su avión apenas logró aterrizar, con la pintura chamuscada y los paneles perforados por metralla. Cuando bajó de la cabina, sus superiores lo recibieron con una mezcla de silencio y furia. «¿Qué ha pasado allá arriba?», gritó un coronel serbio, arrojando su gorra al suelo. Bukmirovic no respondió, solo se quitó el casco y murmuró, «Ellos estaban esperándonos», como si supieran exactamente dónde íbamos a estar. Esa noche, en un rincón del aeródromo, los mecánicos serbios inspeccionaban los restos de uno de los Jastrev derribados. El olor a queroseno quemado se mezclaba con el frío húmedo del invierno. Algunos soldados bromeaban para aliviar la tensión.
Dicen que esos F-16 pueden ver hasta el alma con su radar, comentó uno, mientras limpiaba un casco carbonizado. Y también arrancarla, respondió otro, con una risa nerviosa. En Washington, el Pentágono celebraba discretamente. Los analistas de inteligencia sabían que el enfrentamiento de Bosnia era un campo de prueba real para la OTAN. Los F-16, con sus radares de seguimiento, sus misiles AIM-9 Sidewinder y AIM-120 AMRAAM, habían demostrado una superioridad tecnológica absoluta frente a los viejos aviones yugoslavos. Era el futuro de la guerra aérea, ejecutado con precisión quirúrgica. En los días siguientes, la noticia corrió por las redacciones. OTAN derriba aviones serbios en Bosnia, titulaban los periódicos. CNN transmitió imágenes de los F-16 despegando al amanecer, mientras los comentaristas hablaban del renacer del poder aéreo occidental. Pero detrás de esa narrativa triunfal, había un detalle que pocos conocían: el combate no fue tan simple. Los pilotos estadounidenses habían estado segundos de violar espacio aéreo enemigo, y un error de identificación podría haber desencadenado una crisis diplomática. Además, uno de los misiles Sidewinder lanzados por O'Grady había fallado su blanco inicial y estuvo a punto de impactar un avión civil bosnio que se encontraba a 30 millas del área. La línea entre la gloria y el desastre, como siempre, era delgada. Al mismo tiempo, en el cuartel de operaciones de la OTAN, los oficiales analizaban cada segundo del enfrentamiento. Se reprodujeron grabaciones de radar, trayectorias, altitudes. Aquí se ve, dijo un técnico, señalando una pantalla. Los Jastrev iban en formación baja, confiados. Creían que podían escapar bajo el radar. Pero los F-16 los cazaron desde arriba. Eran como halcones cazando palomas, murmuró uno de los analistas. Y así quedó el apodo grabado en los informes, el desayuno de los halcones. Mientras tanto, el capitán WRIGHT fue llamado a una sala de interrogatorios militares. Allí lo esperaba un oficial de inteligencia con una carpeta clasificada. Capitán WRIGHT, su acción ha sido impecable, pero necesito que comprenda algo. Lo que hizo allá arriba no fue solo defensa aérea, fue política. Cada misil que dispare de ahora en adelante puede cambiar el curso de la guerra. WRIGHT lo miró fijamente, aún con la adrenalina en la sangre. Entonces, esperemos que nunca tenga que hacerlo otra vez, respondió. Esa noche, el piloto escribió en su cuaderno de vuelo, lleno de fuego, pero también de dudas. No lo sabía todavía, pero meses después su compañero, Scott O'Grady, sería derribado por un misil SAM y protagonizaría una de las operaciones de rescate más dramáticas de la década. Pero esa sería otra historia. El rugido sobre Bosnia. Los F-16 Falcon cruzaban la frontera del espacio aéreo bosnio con la elegancia letal de dos halcones en caza coordinada. Eran las 10:04 de la mañana y la luz invernal bañaba el fuselaje gris de las aeronaves, haciendo brillar las insignias de la USAF mientras las gotas de condensación se formaban y se desvanecían sobre las alas. Desde la cabina del Lead-1, el capitán Robert WRIGHT mantenía una respiración. Aviones, 4 derribos, 0 errores. El cielo estuvo en acción rítmica, la mirada fija en el radar AP-68 que barría el horizonte con precisión quirúrgica. Strike, aquí Falcon 1-1. Contacto múltiple al noreste, rumbo 170, altitud baja. Confirma visual. La voz calmada pero cargada de tensión cruzó el canal. Recibido. Falcon 1-2 aquí O'Grady. Tengo los ecos, parecen 6. No, 7 tal vez. Velocidad inferior, vuelo rasante. Probablemente Jastrevs. El radar del E-3 Sentry en el centro de mando de la OTAN confirmaba el mismo grupo. En la pantalla del AWACS, los puntos rojos se desplazaban en formación irregular sobre Novi Travnik. Los analistas en el aire y en la base aérea de Aviano, Italia, comprendieron en segundos lo que aquello significaba: violación directa del espacio aéreo protegido. Y no solo eso, una misión de ataque en curso. Falcon Fleet, autorización para interceptar. Reglas de enfrentamiento, advertir visualmente. Si ignoran, atacar. WRIGHT apretó el botón de transmisión, entendido. Autorizados para interceptar. Luego giró hacia su compañero, Scott, mantén cobertura. Entraremos por el norte.
Altitud 12.0 pies. Los tenemos justo sobre el objetivo. Mientras los Falcons ascendían en un ángulo controlado, el aire enrarecido vibraba por el rugido de los motores Pratt Whitney F100, a kilómetros debajo. Los Hastreps, con motores turbojet obsoletos y sin radar moderno, seguían su curso sin imaginar que el cielo ya los tenía en la mira. El primero en ver el reflejo metálico en el horizonte fue el teniente Servio Bugmirovic. Comandante, hay algo al norte. Parece un caza. No. 2. Probablemente son los nuestros de Banja Luka. Continúen con la misión. Pero no lo eran. WRIGHT y O'Grady descendieron en picada controlada, rompiendo la capa de nubes con una estela blanca. El HUD se iluminó con las siluetas enemigas. Los sistemas AIM-120 AMRAAM y AIM-9 Sidewinder listos para bloqueo. Visual confirmado, 6 Hastreps, rumbo 215. Altitud baja, armados. Recibido, advertencia de protocolo. WRIGHT presionó el canal internacional, aeronaves no identificadas sobre Bosnia. Este es un interceptor de la OTAN. Cambien rumbo inmediatamente o serán derribados. Silencio. Solo el ruido del viento y la vibración metálica. Los Hastreps continuaron. WRIGHT repitió la advertencia. De nuevo, ninguna respuesta. En tierra, los radares de la OTAN confirmaron el ataque sobre Novi Travnik. Las bombas habían sido lanzadas. WRIGHT cerró el puño. Tienen su advertencia. Falcon 1-2, enganche autorizado. O'Grady asintió, el dedo listo sobre el gatillo del misil. Bloqueo adquirido. AMRAAM armado. Una vibración atravesó la cabina. El misil dejó el riel con un zumbido agudo, girando hacia el primer Hastrep. Impacto limpio. Un destello naranja iluminó el valle. Splash One. Gritó O'Grady. Los otros pilotos serbios entraron en pánico. Algunos intentaron ascender, otros giraron bruscamente hacia el este. WRIGHT bajó su visor, fijó el segundo blanco. Fox 2. El Sidewinder salió en espiral blanca, persiguiendo el calor del escape enemigo. Segundo impacto. Splash 2. El cielo se llenó de estelas, fuego y fragmentos. Desde tierra, los observadores de la Organización de las Naciones Unidas alzaban la vista con incredulidad. Era la primera vez que veían a la OTAN usar fuerza letal en combate directo. WRIGHT y O'Grady giraron de nuevo al norte, pero aún quedaban 4 Hastreps. Falcon 1-2, mantén visual. No dispares hasta tener tono firme. Entendido. Las radios en la base de Aviano estallaron, confirmamos derribo de 2 hostiles. Continúen con precaución. WRIGHT vio el tercero. Estaba ascendiendo, intentando escapar. Fox 2. Un nuevo Sidewinder rugió. Splash 3. En menos de 3 minutos, 3 aviones enemigos habían sido destruidos. Los otros 3 giraron desesperadamente hacia el este, rompiendo formación. Falcon 1-2, no los pierdas. Negativo, combustible en 60%. Recomendado RTV. WRIGHT respiró profundo. Sabía que era suficiente. El cielo volvía a ser suyo. Afirmativo. Regresamos a base. En su retorno, el silencio llenaba el canal. Nadie hablaba. Nadie celebraba. En la base, cuando aterrizaron, el personal corrió hacia ellos. Eran los primeros pilotos de la OTAN en haber disparado en combate. O'Grady bajó de la cabina, quitándose el casco lentamente. 3 impactos confirmados. WRIGHT asintió. Lo hicimos bien, pero esto recién empieza. Esa mañana, en los informes de inteligencia, se escribió una frase. 28 de febrero de 1994. Primer combate aéreo en la historia de la OTAN. Resultado, decisiva superioridad tecnológica y táctica de los F-16 Falcon. Y en los cielos de Bosnia, las columnas de humo de los Hastreps recordaban a todos que la guerra moderna ya no se peleaba por orgullo, sino por precisión. El precio de la superioridad del regreso a la base de Aviano no fue un desfile de héroes, sino un aterrizaje silencioso y tenso. Las ruedas del F-16 de WRIGHT tocaron la pista con un golpe seco, y el rugido de los motores se desvaneció en un eco grave que se perdió entre los hangares. El aire frío de la tarde italiana entró por la cabina cuando el piloto levantó el visor. No había aplausos, solo miradas fijas. Habían hecho historia, pero sabían que cada misil lanzado encendía una mecha política. En la torre de control, la radio seguía transmitiendo mensajes cifrados entre Bruselas y el cuartel general de la OTAN.
Confirmamos 3 derribos, sin pérdidas aliadas, repetía la voz del operador. Sin embargo, detrás de esa frase había una tensión que no se podía esconder. El derribo de los Jastrebs no era solo un hecho militar, era una declaración al mundo: la OTAN estaba dispuesta a combatir. WRIGHT bajó de su cabina, se quitó el casco y caminó con pasos firmes hacia el hangar, donde un grupo de oficiales esperaba con carpetas y grabadoras. O'Grady le siguió, aún con el pulso acelerado. «Capitán WRIGHT, ¿puede confirmar visualmente los impactos?», preguntó el coronel Michel, oficial de operaciones de la base. 3 confirmados. El primero y segundo fueron Amram y Sidewinder respectivamente. El tercero, Sidewinder a 8.0 pies. ¿Resistencia enemiga? Ninguna. Comunicaciones, solo silencio. Michel asintió sin emoción. Era consciente de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Los primeros disparos de la OTAN, pensó. Mientras tanto, en el cielo de Bosnia, los restos humeantes de los Jastrebs seguían cayendo. Campesinos y observadores de la Organización de las Naciones Unidas observaban los paracaídas abrirse en el aire. Los pilotos serbios sobrevivientes descendían lentamente, convertidos en sombras suspendidas sobre un paisaje en ruinas. En Banja Luka, el alto mando serbio estallaba en furia. El coronel Dragoslav Petrovic arrojó un auricular contra la pared. «Nos advirtieron y aún así dispararon», gritó. «Ellos tenían las órdenes, comandante», respondió un teniente, temeroso. «Fue una operación dentro de su zona de exclusión». «Esa zona es nuestra», rugió Petrovic, golpeando la mesa. En los despachos de Bruselas, la noticia ya era portada. NATO engages in First Air to Air Combat. Las agencias lo repetían sin cesar. En Washington, el Pentágono recibía llamadas del Congreso. Y en el ala este de la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional resumía fríamente la situación: la OTAN ya no solo vigila, actúa. Esa noche, en el alojamiento de pilotos, O'Grady miraba el cielo estrellado sobre Aviano. No podía dormir. Su mente repasaba el momento en que apretó el gatillo. No era la primera vez que lo hacía en simulación, pero nunca había sentido el impacto real. «¿Pensás que hicimos lo correcto?», le preguntó a WRIGHT, que limpiaba su casco en silencio. «Cumplimos las órdenes». «Sí, pero eran aviones viejos, casi sin defensa, y estaban bombardeando una ciudad», respondió WRIGHT con firmeza. «En una guerra, no se trata de edad de los aviones, sino de lo que hacen». O'Grady no contestó. El zumbido lejano de otro escuadrón de F-16 llenó el aire. Había más vuelos, más patrullas. El conflicto apenas comenzaba. Mientras tanto, en Sarajevo, los observadores de la Organización de las Naciones Unidas redactaban un informe: los ataques aéreos sobre Novi Travnik fueron neutralizados por patrullas de la OTAN. Los cazas serbios fueron abatidos sin oposición significativa. Población civil no afectada directamente. Pero el documento omitía algo esencial: la sensación de haber cruzado una línea invisible. La OTAN había pasado del rol de observador al de combatiente. En las semanas siguientes, la noticia se extendió como pólvora entre los pilotos. Los F-16 se convirtieron en símbolo de dominio aéreo absoluto. Los Jastrebs, en cambio, en una advertencia sobre el pasado que no podía competir con el futuro. Los mecánicos en Aviano comenzaron a pintar pequeñas siluetas rojas bajo la cabina de WRIGHT, marcando los derribos. No era celebración, era registro histórico. WRIGHT, sin embargo, pidió que las borraran. «No quiero trofeos, solo resultados». La guerra en Bosnia siguió, pero después del 28 de febrero de 1994, nadie volvió a dudar del alcance real del Falcon. Ese día, en los cielos de los Balcanes, nació un nuevo tipo de poder, silencioso, preciso y devastador. Y con él, una nueva era para la OTAN. Las sombras del cielo en los días posteriores al combate. La base aérea de Aviano se llenó de un silencio expectante. Los F-16 descansaban en fila, aún marcados por la tensión invisible de lo que acababan de hacer. Los técnicos revisaban cada componente, cada misil, cada panel de radar, mientras los pilotos fingían normalidad en el comedor. Pero en el aire había una electricidad difícil de ignorar. La prensa comenzaba a llegar. Los equipos de televisión pedían acceso. Los periodistas preguntaban por los hombres que hicieron historia, y los reporteros de guerra buscaban una cita, una imagen, una frase que resumiera el momento. El mando lo prohibió todo, sin declaraciones,
sin entrevistas, sin fotos, era el mensaje repetido por los oficiales de comunicación. WRIGHT no se quejaba, no lo necesitaba. Él sabía que las guerras modernas no se ganan solo con balas, sino con información. Lo que más temía no era un contraataque aéreo, sino el ruido político. En Washington, los analistas celebraban el éxito táctico. En Bruselas, el Consejo Atlántico lo veía como un punto de inflexión. Pero en los Balcanes, la realidad era otra. En los pueblos serbios, los rumores se mezclaban con la propaganda. La OTAN atacó sin advertencia, decían unos. Nos defendemos del imperialismo, gritaban otros. Mientras tanto, los cuerpos de los pilotos serbios eran recuperados y devueltos a sus familias. En Belgrado, los funerales fueron públicos y televisados. El comandante Dragoslav Petrović asistió en uniforme, su mirada perdida entre banderas negras y coronas de flores. Eran buenos hombres, enviados a una misión imposible, murmuró. Y ahora el mundo los llama culpables. Las imágenes se propagaron por toda Europa. Mientras en los pasillos de la OTAN se repetía una sola pregunta, ¿qué vendrá después? En la madrugada del 3 de marzo, WRIGHT recibió una llamada directa desde Ramstein. El mensaje era corto: vuelves a patrullar mañana. Mismo corredor aéreo. Nuevas reglas de enfrentamiento. El tono era más estricto. Las nuevas órdenes decían que cualquier aeronave no autorizada en el espacio bosnio debía ser interceptada de inmediato, sin advertencia prolongada. El mensaje era claro: no más dudas. Esa misma noche, WRIGHT repasó en su habitación los registros del radar. Cada eco, cada lectura de altitud, cada transmisión serbia interceptada. La guerra moderna era un tablero de datos. No se trataba de heroísmo, sino de segundos y coordenadas. Afuera, el cielo de Italia estaba limpio. El viento del Adriático entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor del combustible y del metal. WRIGHT cerró los ojos y escuchó el eco de su propio misil explotando en la distancia. No hay sonido más limpio que el del blanco alcanzado, se decía a sí mismo, pero no sonaba a victoria. O'Grady, por su parte, había cambiado. Ya no era el joven entusiasta que bromeaba en el hangar. Ahora hablaba poco, se movía con cautela, y su mirada permanecía fija en el horizonte cada vez que los motores rugían. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo una tarde, mientras ambos caminaban hacia sus aviones. ¿Qué cosa?, preguntó WRIGHT sin mirar. Que no hubo emoción. No sentí miedo, ni adrenalina. Solo silencio. Eso es la guerra moderna, Scott, respondió WRIGHT, ajustando su casco. Fría, precisa y sin gloria. Esa mañana, los F-16 volvieron a despegar sobre los Alpes julianos, rompiendo el amanecer con un rugido metálico. En tierra, los controladores seguían su curso en las pantallas verdes del radar. Patrulla 6-1 y 6-2 en el aire. Rumbo este, altitud 25.0 pies. La guerra invisible continuaba. Los misiles dormían bajo las alas, esperando otra orden, otra coordenada, otra chispa. Mientras tanto, en el aire, el sol se reflejaba sobre las cabinas, iluminando a los hombres que, sin quererlo, habían abierto una nueva página en la historia de la aviación. El 28 de febrero había sido el día en que los F-16 demostraron que los cielos ya no eran de los cazadores antiguos. Ese día, el mundo entendió que los halcones viejos no vuelan cuando el futuro se despliega en forma de misil. Has llegado hasta el final. Pero lo que viene ahora solo está en mi lista exclusiva. Entra ya antes de que la borre.